Bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase de caída libre y tiro parabólico. La caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitacional. La dirección de este movimiento es vertical y dirigido hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. La caída libre ocurre sin la resistencia del aire. Por ejemplo, si ustedes han visto cuando un paracaidista se lanza del avión, este es frenado por la resistencia del aire. Incluso se puede ver, por ejemplo, en el traje como este, pues hasta se mueve, ¿no? Bien, en este caso una de las condiciones de la caída libre es que este efecto de resistencia del aire no afecta al cuerpo en su caída. Bien, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Su aceleración se denomina con la letra G, la bien conocida G, la cual tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En algunos problemas se va a utilizar un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado para facilitar los cálculos. Algunos libros manejan el valor de 9.8, pero para nosotros va a ser de 9.81. Si el sistema de referencia utilizado coincide con la dirección del movimiento, la gravedad es positiva. ¿De qué se trata esto? Bueno, la dirección vertical hacia arriba, por ejemplo en el caso de unos ejes coordenados XY, la dirección vertical hacia arriba pues es la dirección positiva del eje Y, ¿no es cierto? La parte vertical hacia arriba siempre es positiva. Ahora, si yo tomo esta referencia para mi movimiento de caída libre, pues obviamente que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, todos serían valores negativos, ¿de acuerdo? Ahora, el sistema de referencia yo lo puedo elegir a mi entera satisfacción, es decir, yo lo elijo según me convenga. Entonces, yo puedo elegir un sistema de referencia que coincida con el movimiento. ¿Para qué? Bueno, para que en este caso los signos negativos ya no tengan razón de ser, todo será positivo y son más fáciles los cálculos. Recuerden que los signos negativos en matemáticas o en física siempre causan problemas, o por lo menos si no tenemos el cuidado nos puede llevar a errores, ¿sale? Entonces yo facilito estos cálculos haciendo un sistema de referencia que coincida con el movimiento. Un sistema de referencia que a mí me convenga, ¿sale? Ahora, la distancia que recorre el cuerpo es vertical, así que en lugar de manejar el concepto de distancia, usaremos una altura a la cual vamos a denominar con la letra H, ¿sale? Entonces la distancia vertical pues va a ser altura. Bien, si es caída libre, es decir que nosotros dejamos un cuerpo caer desde que lo tenemos detenido, este va a partir siempre del reposo y su velocidad inicial es 0. Ahora, vamos a ver, existen tres tipos de movimientos asociados a la caída libre, que son la caída libre, el tiro vertical, en sus dos modalidades. La caída libre es la velocidad en la caída libre la velocidad inicial es 0, es decir, yo tengo detenido el cuerpo y en ese instante lo suelto e inicia su movimiento de descenso hacia el centro de la Tierra. Ahora, el tiro vertical voy a tener dos posibilidades. Cuando la velocidad inicial es hacia abajo, ¿sale? Yo lo denomino como lanzamiento vertical. No sé si a ustedes les ocurrió alguna vez que, por ejemplo, nosotros estamos desde una altura y queremos golpear algo, ya sea con un objeto, algo que está por abajo, entonces lanzamos el objeto con una velocidad inicial. Bueno, ese es un tiro vertical con velocidad inicial hacia abajo, es un lanzamiento vertical. Ahora, también tenemos un tiro vertical con velocidad hacia arriba, es como cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, perfectamente vertical, y entonces la velocidad en este caso va a ir en contra de la gravedad. Vamos a ver aquí entonces cómo son estos tres tipos de caída libre. En este, bueno, si se fijan aquí, la velocidad es 0. El móvil es soltado. Lo soltamos, lo tenemos detenido y pum. En ese momento lo soltamos y empieza su descenso. Aquí, por ejemplo, nos dicen que la velocidad 2 es mayor que la velocidad, es decir, la velocidad siempre va aumentando, por lo tanto la velocidad que esté más abajo siempre va a ser mayor que la que está más arriba, ¿sale? Velocidad 2 es mayor que velocidad 1 y mayor que velocidad 2, como lo dice aquí el gráfico, ¿no? Aquí tenemos ahora el tiro vertical hacia abajo, el móvil es lanzado hacia abajo con una velocidad inicial. Entonces en este caso pues vuelve a ocurrir lo mismo, la velocidad que esté más abajo siempre va a ser mayor que la velocidad 1 y la velocidad 2. Aquí ya la velocidad
La velocidad inicial no es cero. Aquí sí era cero, pero aquí ya no es cero. ¿Sale? Le dimos un valor según con la fuerza que lancemos el objeto. Ahora, en el tiro vertical hacia arriba, el móvil es lanzado hacia arriba. Este tiene una velocidad inicial que va en contra del valor de la aceleración o la gravedad, que es este. Si se fijan, la velocidad va para acá y la gravedad va para acá. Entonces, la gravedad, la aceleración negativa, lo voy a ir frenando. En este caso, la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2, mayor que la velocidad 3. Y después va a empezar a ocurrir una caída libre. En este caso es como si lo soltáramos desde aquí. Entonces va a empezar a bajar, ¿sale? Y esta velocidad 4 va a ser mayor que esta, y esta velocidad 5 va a ser mayor que esta, ¿sale? Y aquí lo tenemos representado. Este es un movimiento retardado o de frenado. Este es un movimiento de frenado hasta que lo detiene, y después va un movimiento acelerado en su caída libre, ¿sale? Entonces nosotros hemos visto que lanzamos un objeto, llega a una altura máxima y otra vez vuelve a bajar, como cuando lanzamos una pelota hacia arriba, pum, y vuelve a regresar a nuestra mano. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los tres tipos de movimiento con caída libre. Bien. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que vamos a definir sus ecuaciones de movimiento a partir de las ecuaciones que vimos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Es decir, de las que vimos de manera general, a partir de ellas vamos a definir las nuevas ecuaciones para la caída libre. Bien, ¿qué va a ocurrir en la caída libre? Bueno, la velocidad inicial, en la caída libre exactamente, como caída libre pura, la velocidad inicial es cero, ¿no es cierto? Porque estamos dejando el cuerpo caer desde que lo teníamos detenido y por lo tanto su velocidad inicial es cero. Ahora, la aceleración, pues ahora sabemos que se llama g, y vamos a sustituir en las ecuaciones la a de aceleración por la g de gravedad. Ahora, ya dijimos que las distancias son verticales, por lo tanto son alturas, y las vamos a representar con una letra h. Ahora, la velocidad final, pues es la velocidad final, porque es la única velocidad que queda. Si esta de que es inicial es cero y desaparece, solamente hay una velocidad. Y entonces aquí tenemos las ecuaciones generales del movimiento que teníamos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces teníamos estas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y las vamos a convertir a las ecuaciones de caída libre. Bueno, sustituimos la velocidad final, ahora va a ser la velocidad únicamente, y la tengo aquí. La gravedad se convierte, perdón, la aceleración se convierte en gravedad, el tiempo pues sigue manteniendo, y este que está en rojo, que corresponde a la velocidad inicial, esto desaparece. Entonces, si esto que está en rojo desaparece, solamente me queda velocidad es igual a gravedad por tiempo. Y aquí está. Vamos a la otra. Si es velocidad final, se convierte en velocidad únicamente, 2 veces la gravedad por la altura. Y esta parte que tenía velocidad inicial al cuadrado, pues desaparece porque la velocidad inicial es cero. Y aquí tenemos la ecuación, la segunda ecuación del movimiento para la caída libre. Vamos a la siguiente. Yo tengo aquí distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 más velocidad inicial por tiempo. Bueno, si esto que tiene la velocidad inicial, el tiempo multiplicado por la velocidad inicial, pues si esto es 0, pues toda la multiplicación en consecuencia es 0 y por lo tanto va a desaparecer. Y yo sustituyo mis valores. Si es distancia se convierte en altura, si es aceleración se convierte en gravedad, y todo lo demás se mantiene igual. Y tenemos la tercera ecuación de movimiento para la caída libre. La última, tenemos distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2, todo eso multiplicado por el tiempo. Bueno, pues la velocidad inicial desaparece y en lugar de velocidad final nos queda velocidad. La distancia pues se convierte en altura y tenemos es velocidad entre 2 por el tiempo. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones del movimiento para la caída libre. Otra vez, como lo vimos en el caso anterior, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues en este caso tenemos involucradas velocidad, gravedad y tiempo. ¿Cuál es la variable que falta? La altura. Entonces cuando no esté involucrada la altura, yo voy a ocupar esta ecuación, ¿sale? En esta pues no está involucrado el tiempo, en esta no está involucrada la velocidad y en esta no está involucrada la gravedad, ¿sale? Entonces yo voy a elegir mis ecuaciones de acuerdo a la variable que no está involucrada, como lo hicimos en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yo tengo aquí un ejemplo, vean. Se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 5 segundos en llegar al suelo. Calcular la altura del edificio. Bueno, este ejercicio lo voy a resolver de dos maneras. Como dice aquí, la primera solución toma la dirección vertical hacia abajo como la dirección de referencia positiva, ¿sale? Yo elijo el sistema de referencia que a mí me convenga. Si se fijan, por ejemplo, aquí yo tengo
mi referencia positiva hacia abajo. Eso va a hacer que mi aceleración sea positiva y mis valores de velocidad también van a ser todos positivos. En este otro caso, el que está aquí a la derecha, yo voy a tomar un sistema de referencia vertical hacia arriba como el positivo. Entonces en este caso mi aceleración va a ser negativa porque va en dirección contraria, mi vector de aceleración va en contra del sistema de referencia. ¿Sale? Va hacia el valor negativo de mi sistema de referencia. Obviamente en ambos casos la velocidad inicial es 0. ¿Cómo le hago yo aquí? Bueno, vamos a resolver el primero. Bueno, yo tengo aquí mi valor de g, como este es positivo, 9.81, el tiempo es de 5 segundos y me están pidiendo la altura. ¿Cuál no está involucrada? Pues la velocidad. Yo me voy a mis ecuaciones. ¿Cuál no tiene velocidad? Yo voy aquí. Ah, pues es esta, ¿no? La que no tiene involucrada la velocidad. Entonces elijo mi ecuación. hgt cuadrada entre 2. Aquí tengo entonces, aquí está, hgt cuadrada entre 2. Pues yo sustituyo mis valores. Tengo mi valor de gravedad. Tengo mi tiempo que es de 5 segundos, ¿no? Como me dijeron aquí era tiempo de 5 segundos. Y lo divido entre 2. Entonces 25 por 10 me da 250 entre 2. Me da aproximadamente 125. Un poquito menos porque estoy manejando 9.81. Y ahí está mi valor de 122.6. Ahora, si yo por ejemplo utilizo el otro sistema de referencia, mi gravedad es negativa. Y entonces yo utilizo aquí. Otra vez sustituyo todos los valores, pero este signo negativo me va a dar un resultado negativo. Y efectivamente el desplazamiento, como es en dirección contraria al valor positivo de mi referencia, el avance es hacia abajo, pues es un avance negativo. Eso es lo que me dice el signo, que está en contra del sistema de referencia, en dirección contraria al sistema de referencia. Si mi sistema de referencia decía que y, el valor de vertical es hacia arriba, bueno, pues mi desplazamiento es contrario a eso, es decir, es hacia abajo. Ahí está. Es todo lo que me indica esta altura. Ahora, yo les comentaba que, por ejemplo, ¿por qué hago esto? Porque a lo mejor a ustedes, su profesor en la secundaria les explicaba los problemas de esta manera. Y si yo se los empiezo a explicar de esta otra, entonces les va a causar un conflicto porque van a decir, pues ¿cómo este maestro baboso ahora me está enseñando esto aquí, no? ¿De acuerdo? Bueno, yo lo hago de las dos maneras. Si a ustedes se los enseñaron de esta manera, les comento que la elección del sistema de referencia va a afectar los cálculos. Pero debemos de tomar en cuenta que ese signo negativo me dice que va en contra del sistema de referencia elegido. Eso es todo. Y vamos a obtener más o menos los mismos números. Vamos ahora a las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo van a ser las ecuaciones del movimiento? Recuerden que para encontrar las ecuaciones del movimiento yo tengo que tener aceleración y velocidad inicial, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí pues yo tengo aquí mis ecuaciones del movimiento. Altura es igual a 9.81 entre 2 por t cuadrada. Y pues yo tengo aquí a ver, déjenme ver dónde está. Y pues la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces como la velocidad inicial es 0, pues yo tengo mis ecuaciones del movimiento. Yo tengo aquí altura es igual a velocidad por tiempo entre 2, ¿no? Entonces yo tengo que altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado, perdón, es esta. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, ¿sí? Entonces yo tengo altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Pues solamente sustituyo el valor de la gravedad y la mitad de 9.81 pues es 4.9. Ya tengo mi ecuación del movimiento para este sistema de referencia. La velocidad pues lo ocupamos de aquí, velocidad es igual a gravedad por tiempo. Entonces velocidad es igual a 9.81 t. En el caso del otro sistema de referencia solamente pongo el valor negativo y pues me va a dar el mismo resultado, solo que con valor negativo, es decir, todas las alturas que yo voy a calcular, como van en dirección contraria a la referencia, pues son negativas. De la misma forma las velocidades van a ir en dirección contraria a la referencia, por lo tanto son negativas. Yo hago una tabla de datos donde hago varios cálculos, por ejemplo en 0 segundos hasta 5 segundos. Y yo voy obteniendo entonces distancias positivas, ¿sale? Cuánto va avanzado después de cada segundo y qué velocidad lleva. Entonces si se fijan pues es más o menos aproximadamente 10, 20, 30, 40 y casi 50, ¿no? De velocidad. Está avanzando aproximadamente 10 metros por segundo cada segundo. Y entonces bueno,
las distancias o las alturas van aumentando aproximadamente su valor al cuadrado. Sale por 5. Entonces yo tengo 1 al cuadrado, 1 por 5 me da 5, casi 5. 2 al cuadrado me da 4 por 5, casi me da 20. 3 al cuadrado por 5 me da 45. 3 por 3 al cuadrado me da 9 por 5, me da 45. 4 por 4 me da 16 por 5, casi me da la mitad de 160 es 80, ¿no? A ver, 5 por 5 me da 25. 25 por 5 me da 125 aproximadamente. Y aquí están los datos. ¿Cómo hago yo? Bueno, pues yo sé que es aproximadamente 5, simplemente hago cuadrados del tiempo y obtengo los valores, ¿sale? Aquí pues de este lado voy a tener los mismos valores, solo que con valor negativo, porque recuerden que las distancias aquí van en sentido contrario a la referencia y las velocidades también van en sentido contrario a la referencia. Eso es todo. Ahora, aquí se va a ver la diferencia más significativa. En las gráficas pues yo voy teniendo valores, se fijan, van creciendo de manera exponencial las distancias, van creciendo muy rápido, no son lineales. La velocidad sí va aumentando 10 en cada segundo. Entonces yo tengo aquí una línea que va aumentando casi 10, 10, 10, 10 hasta que llega casi a 50, un poquito menos de 50 para 5 segundos, ¿no es cierto? Pero esto se comporta como una media para una parábola, ¿sí? Ahí está, de aquí para acá, ¿sale? Ahora, si yo utilizo un sistema de referencia negativo, tengo un sistema de referencia vertical hacia arriba positivo, entonces todo lo demás me va a dar negativo, ¿no? Entonces yo veo aquí cómo se están comportando las cosas, cada vez van cayendo más. Y aquí vemos entonces una parábola invertida, ¿no? Entonces son las mismas gráficas, solo que están invertidas, ¿sale? Por el signo negativo. Ese signo negativo hace que la gráfica se invierta y de la misma manera lo que antes estaba aquí ahora está, es como si estuviera aquí, ¿no? Pum. Y ahí está la gráfica de velocidad. Son iguales, nada más que están invertidas por el signo. Ahora aquí tenemos un segundo ejemplo. Nos dice, desde un edificio que tiene una altura de 36 metros, se deja caer un objeto. Calcula la velocidad con la que llega al piso, el tiempo que tarda en llegar al piso y la velocidad que tienen al tiempo de 1.5 segundos. Bien, pues vamos a calcular la velocidad. Yo utilizo mis datos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que me dieron, que yo manejo. La velocidad pues es lo que me están pidiendo. La altura es de 36 metros. Entonces, si se fijan, no está involucrado el tiempo. Yo voy a mis ecuaciones. ¿Cuál me involucra el tiempo? Pues es esta, ¿no? B cuadrada es igual a 2GH. Y yo la pongo aquí. B cuadrada es igual a 2GH. Despejo, pues mi velocidad. Yo tengo que aplicar una raíz y aquí está mi ecuación. Pues nada, solamente vacío mis datos dentro de la raíz. 2 por la gravedad, que es 9.81, y la altura, que es 36. Hago números y me da 26.58 metros sobre segundo. Ahora voy a calcular el tiempo. ¿Cómo le hago para calcular el tiempo? Pues ya puedo utilizar cualquier fórmula. Si ya tengo 4 datos, si ya tengo 3 datos, pues ya puedo utilizar cualquier fórmula. Yo utilizo esta, despejo que el tiempo es igual a la velocidad entre gravedad, y listo, calculo. La velocidad, que es de 26.58 entre los 9.81 que vale mi gravedad, me da 2.71 segundos. Y ya tengo entonces las velocidades. Y la velocidad para el tiempo de 1.5 segundos lo calculo aquí, ¿no? Entonces ya tengo mi ecuación. Velocidad es igual a GT, velocidad es igual a 9.81 por 1.5 segundos. Entonces la velocidad va a ser de 14.72 metros por segundo. Y listo, ya está calculado, si se fijan. Entonces es realmente sencillo el cálculo. Nada más hay que elegir la ecuación correcta para encontrar un tercer dato. Y ya después podemos calcular cualquier otra cosa que se nos pida. Es muy sencillo. Aquí con las ecuaciones del movimiento pues ya puedo obtener resultados. Vamos a un tercer ejemplo. Nos dice, se deja caer unas llaves desde la ventana de un edificio. Si estas llegan al piso con una velocidad de 30 metros por segundo, dejen esto, lo pongo con rojo, con una velocidad de 30 metros por segundo, ¿vale? Determina la altura, es decir, nos están pidiendo una altura. Ahora nos dice, y el tiempo, que también nos lo están pidiendo, ¿no? Entonces hay que calcular primero algo. Bueno, entonces yo sé que mi valor de G es de 10 metros por segundo, porque aquí me lo indica el ejercicio, ¿no? La velocidad pues me la da, que es de 30 metros por segundo. Y bueno, primero vamos a calcular la altura. ¿Qué no está involucrado? Pues el tiempo. Ya vimos en la ecuación anterior que cuando no está involucrado el tiempo, pues es este. Tenemos aquí, despejamos ahora la altura, es decir, B cuadrada entre 2G. Este pasa dividiendo.
La altura es igual a b cuadrada entre 2g. Pues sustituyo. 30 al cuadrado entre 2 por 10. 30 al cuadrado me da 900. 900 entre 20. 900 entre... Le quito un 0, me da 90 entre 2, que es 45 metros. Y ya quedó. Ahora vamos a calcular el tiempo. Pues otra vez utilizo la ecuación que hicimos en el caso anterior. Velocidad entre gravedad. Entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad, que es de 30, entre 10, que es la gravedad, pues me da 3 segundos. ¿Sí? Ya lo ven, es muy sencillito utilizar las ecuaciones. Ahora, para un valor de g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, las ecuaciones del movimiento son muy simples. A ver, la altura se va a calcular como 10 por t cuadrada entre 2. Este 10 entre 2 pues me da 5t cuadrada. La velocidad es igual a 10t. Estas van a ser las ecuaciones del movimiento en caída libre. ¿Por qué? Porque todos están bajo la misma aceleración. Como todos están bajo la misma aceleración, se comportan igual. Vamos a elaborar una tabla de datos. Si se fijan aquí, ¿cómo van a ser entonces un movimiento de caída libre? Para el primer segundo habrá aumentado su velocidad 10 metros por segundo. Cada segundo va aumentando 10, entonces yo tengo aquí, para 2 segundos tengo 20, para 3 30, para 4 40, para 5 50, para 6 60. ¿Cuánto tendré para 10 segundos? Pues 100 metros por segundo. Para 12 segundos, pues 120 metros por segundo. Siempre va a ser por 10, ¿no? 6 por 10 me da 60 y listo. Ahora aquí no. En este caso pienso en el tiempo al cuadrado y lo multiplico por 5. 1 al cuadrado me da 1 por 5, me da 5. 2 al cuadrado me da 4 por 5, me da 20. Y así. Si yo pongo el ejemplo, aquí tengo 10 al cuadrado, me da 100. ¿No es cierto? Y 100 por 5 me daría 500. Entonces una tabla se elabora muy fácil. Bien, vamos a ver ahora el... Bueno, hasta aquí, chicos, sería la caída libre. Vamos a ver ahora el concepto de tiro vertical. Bueno, en el tiro vertical los objetos son arrojados hacia arriba, siguiendo primero una trayectoria vertical ascendente y luego descendente, solo bajo la influencia de la gravedad. Esto debido a que la gravedad es contraria a la dirección del movimiento y la velocidad de los cuerpos. Y la velocidad de los cuerpos, disminuye de manera uniforme conforme el cuerpo va en ascenso hasta que se detiene y después cambia la dirección para coincidir con la aceleración. Cuando la velocidad de ascenso del cuerpo es 0, en ese instante el cuerpo alcanza su altura máxima. Y es justo cuando comienza el descenso. Es decir, cuando yo lanzo algo, va a ir avanzando hasta que alcanza su altura máxima. No sé si por aquí tengo algunas fotografías. No las tengo por aquí. Bueno, pero lo vamos a decir así, el tiro vertical, ¿no? Entonces nos dice, en el tiro vertical se toma como la referencia positiva a la dirección vertical hacia arriba. Bueno, aquí sí vamos a utilizar la dirección vertical hacia arriba como la positiva. Y tenemos mis ecuaciones del movimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En las ecuaciones del movimiento para tiro vertical sí incluyen a la velocidad instantánea, ¿sale? Porque aquí sí va a haber una velocidad de inicio y la altura inicial HI. Esta altura inicial no la habíamos utilizado en las ecuaciones, pero aquí sí la tenemos que incluir. Entonces la velocidad final va a ser igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Es decir, aquí sí vamos a conservar estas ecuaciones. No lo hago porque, bueno, ustedes ya lo revisan. Tenemos aquí las ecuaciones del tiro vertical. La otra consideración es que la referencia va a ser positiva hacia arriba. El punto donde se alcanza la altura máxima es donde cambia de un movimiento de ascenso a uno de descenso, por lo que la velocidad en dicho punto es 0. Y de ahí se desprende la fórmula de altura máxima, ¿no? Entonces vamos a tener, para este caso, yo tengo que la velocidad final al cuadrado es igual a 2gh más velocidad inicial al cuadrado. Si yo despejo esta ecuación, pues pasaría la velocidad inicial, pasaría restando de este lado, ¿no es cierto? Y ahí está, entonces me queda 2gh. Ya pasó restando la velocidad inicial. Entonces, ahora, para que quede solo h, este 2g que multiplica pasaría dividiendo, como lo tengo aquí. ¿Sale? Entonces ya me quedó la altura, es igual a esto. Ahora, esta velocidad final, como me dice la altura máxima, que este valor es 0, en la altura máxima la velocidad es 0, pues este valor que está en rojo va a desaparecer. Por lo tanto, la altura máxima va a tener un valor de menos b, velocidad inicial al cuadrado, entre 2g. ¿Sale? Entonces la ecuación de altura máxima es menos velocidad inicial al cuadrado entre 2g.
Ya tengo la fórmula de altura máxima. Ahora vamos a ver, vamos a calcular entonces el tiempo de altura máxima. Yo pongo esta ecuación, tengo velocidad final es igual a gravedad por tiempo menos velocidad inicial. Vuelvo a hacer otra vez mi despeje, la velocidad inicial pasaría restando y queda gravedad por tiempo. Entonces, esta gravedad que multiplica el tiempo pasa dividiendo, de tal forma que ya me quedó el tiempo solito. Pero quedamos que en ese tiempo, bueno, la velocidad final en ese punto es 0, por lo tanto va a desaparecer. Entonces el tiempo de altura máxima va a ser menos la velocidad inicial entre la gravedad. Ya lo pongo aquí como ecuación, tiempo de altura máxima es menos velocidad inicial entre la gravedad. Y entonces yo tengo las ecuaciones para la altura máxima para el tiempo de altura máxima. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una altura, desde una altura, de 300 metros y con una velocidad de 5 metros por segundo. Obtener las ecuaciones del movimiento, la velocidad con la que llega al piso y el tiempo en que tarda en hacerlo. ¿Sale? Entonces, primero yo pongo mis datos. Yo sé que mi gravedad, como estamos utilizando la referencia positiva hacia arriba, mi gravedad es negativa. La velocidad inicial, pues es negativa porque el objeto que estoy lanzando es hacia abajo, ¿no? Entonces es contraria a mi referencia positiva, la velocidad inicial es negativa. Y me dicen que la altura, bueno, es de 300 metros, ¿sale? Entonces yo pongo aquí mis ecuaciones del movimiento. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2 más velocidad inicial por tiempo más altura inicial, ¿sale? Yo sustituyo mis valores, tengo aquí mi valor de menos 9.81 menos 5t más 300. Y esta sería mi primera ecuación del movimiento, ¿no es cierto? Yo hago mi división de 9.81 entre 2 y me queda menos 4.905t menos 5t más 300. Y esta es mi ecuación de la altura. La velocidad pues va a tener g, gravedad por tiempo, menos velocidad inicial. Yo pongo mi valor negativo de menos 9.81 y yo tengo aquí mis dos ecuaciones del movimiento, que son estas que están aquí. ¿Sale? Ya son mis ecuaciones del movimiento. Ahora yo utilizo estas ecuaciones para encontrar la altura. Entonces yo sé que cuando alcanza su altura máxima, cuando llega al suelo, pues la altura que tiene el objeto ya es 0, ¿no? Y entonces yo tengo esta ecuación. 0 es igual a todo esto. Si yo quiero calcular el tiempo, pues es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Es decir, aquí sustituí 0 porque en el suelo, pues la altura es 0, ¿no? Bien. Entonces, sustituyo mis valores, ¿sale? En mi ecuación general de segundo grado para encontrar este valor de ecuación, este valor de t para una ecuación de segundo grado, pues utilizo la fórmula de la ecuación general de segundo grado. Entonces yo tengo esta ecuación, yo sé que mi valor de b es menos 5, entonces como este es menos 5 me da 5 positivo. Aquí pues con el cuadrado le quito el signo negativo, porque todo número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, me va a dar positivo. Tengo menos 4a, que es menos 4.905, y sé que es 300. Abajo es 2a, 2 por menos 4.905. Hago números, aquí cuando me quedan los valores resultado de la raíz, yo no utilizo el valor positivo porque si no me va a dar, aquí me va a dar negativo. Si utilizo el valor positivo, esto se va a sumar y el resultado va a ser negativo. Y yo no hay tiempos negativos, ¿sale? Por lo menos no vamos hacia atrás en el tiempo, sino vamos hacia adelante. Entonces tengo que utilizar un valor negativo, de tal forma que este 76 menos 76 más 5 me da menos 71, entre menos me da más, ¿sale? Haciendo estos números me da un tiempo de 7.3275 y ya calculé el tiempo en el cual llegó al piso, 7.3275. Ahora el cálculo de la velocidad para ese tiempo, bueno, velocidad final es igual a menos 9.81t, como tenía aquí mi ecuación. Solo sustituyo el valor del tiempo y entonces obtengo la velocidad final, que es de menos 76.88 metros sobre segundo. ¿Sale? Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Recuerden que pueden ser dos casos. En este caso ahora se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Ahora nos dice que
que calculemos la altura máxima que alcanza la pelota y el tiempo que tarda en hacerlo. Y determina la velocidad para un tiempo t igual a 3 segundos. Y nos dicen que la gravedad sea igual a 10 metros sobre segundo. Otra vez, la gravedad, como es contraria a la referencia, pues es negativa. La velocidad inicial, como en este caso si es hacia arriba, pues sí es positiva. Entonces yo utilizo mi fórmula de altura máxima que tenemos por aquí, menos velocidad inicial al cuadrado entre 2g, ¿sale? Menos velocidad inicial al cuadrado entre 2g. Mi velocidad inicial pues es 4, 2, y como mi g es negativa, este signo con este signo negativo con este negativo me va a dar positivo. 4 al cuadrado me da 16, 16 entre 2 me da 8, 8 entre 10 pues me da 0.8 metros, ¿sale? Ahí está el resultado. Ahora, para el tiempo de altura máxima, pues también lo utilizo. Tengo 4 metros sobre segundo sobre menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces negativo con negativo me da positivo y entonces me quedan 0.4 segundos. Y ya calculé mis datos. Bien, entonces las ecuaciones del movimiento aquí las tengo. Recuerden que en las ecuaciones del movimiento, si el valor inicial de la altura o el valor de la altura inicial no se da o no está mencionada o se omite, pues se considera cero y se simplifica, ¿no? Entonces, si se fijan en el problema, no me dio una altura inicial, ¿sale? No se consideró, no dieron datos de altura. Entonces, por ende, yo considero este valor de cero. Entonces, ¿cuáles van a ser mis ecuaciones del movimiento? Lo que tenía yo aquí, pero sin la altura, porque estos, como no es dada, se asume que es cero y desaparece. Entonces me va a dar menos 10 entre 2t cuadrada más la velocidad inicial, que era 4, ¿no? Quedamos aquí que la velocidad inicial era 4, ahí está, y esto desaparece. Pues 10 entre 2 me da 5, entonces me queda menos 5t cuadrada más 4t. Y esta es mi ecuación de la altura. La velocidad, pues yo sé que es menos 10, porque desde un principio me dijeron que era menos 10t, y como aquí tengo la velocidad inicial que es de 4, pues lo pongo aquí, ¿no? Menos 10t más 4. Y ya están mis ecuaciones de movimiento. Ahora, ¿cómo le hago para el cálculo de 3 segundos? Pues utilizo estas ecuaciones del movimiento. Como me piden fórmula, pues yo calculo. Menos 10 por 3 me da menos 30 más 4 me daría menos 26. Y ahí está mi valor de la velocidad final. Después de 3 segundos va a ser menos 26 segundos. Yo aquí hago una tabla con esos datos. Vean, yo por ejemplo tengo desde 0, 0.4, 0.8, 1, 2 y 3. Para el valor de 0, pues la velocidad con la que lancé el objeto fue de 4. Para 0.4 segundos, pues alcanzó su máxima altura, 0.80 metros, es decir, 80 centímetros. Como lo calculamos aquí, la altura máxima que alcanzó fue de 80 centímetros o de 0.8 metros. ¿Sale? Y se dieron la altura máxima. Y la velocidad en ese instante pues fue 0, ¿no? Porque se detuvo. Recuerden que en el punto de altura máxima la velocidad es 0 porque se detiene, cambia de ascenso a descenso. Bueno, al doble de tiempo, a los 0.8 segundos, vuelve a regresar a donde estaba. Vuelve a tener una altura de 0. Y ahora la velocidad es contraria porque recuerden que un objeto que sale en tiro vertical, cuando regresa al punto donde salió, regresa con la misma velocidad pero en dirección contraria. Yo siempre les pongo este ejemplo, chicos. Por ejemplo, si a ustedes alguna vez han estado en provincia o en algún lugar donde acostumbran luego tirar de balazos, porque luego así acostumbran en provincia. A mí también me ha tocado tirar alguna vez balazos cuando era más joven. Pues no sé, a lo mejor ustedes van a provincia y no sé, en la tierra de sus abuelos les prestan una pistola y echan balazos. Bueno, pues nunca apunten perfectamente hacia arriba, porque la bala cuando sale con esa velocidad. ¿Y con qué velocidad va a regresar? Pues con la misma que salió. Y entonces si les cae en su cabeza, es como si ustedes les dieran un balazo directamente en la cabeza. Entonces procuren apuntar de ladito para que no les vaya a caer el balazo a ustedes mismos, ¿sale? Bien, entonces si se fijan, regresa con la misma velocidad pero en dirección contraria. Ahora, como nosotros estábamos aquí, pues todavía sigue en descenso. A lo mejor estábamos en la orilla, no sé, de un mirador y lanzamos verticalmente en una moneda y no la atrapamos y entonces esta sigue cayendo. Y después de 3 segundos ya habrá bajado 33 metros y ahí tendrá
una velocidad de 26 metros sobre segundo, ¿sale? Pero en dirección contraria a nuestra referencia, pues este signo negativo. Entonces, se fijan, al principio fue subiendo hasta que llegó a punto 8, pues, y después empezó, ¿sale? La velocidad, entonces se mantuvo ahí y ya después fue por debajo del nivel de donde nosotros lanzamos y empezaron a medirse como negativos esos valores de altura. Vamos a ver entonces la gráfica. Vamos a verlo más claro en la gráfica. A ver. Es decir, yo lo lancé de aquí, empezó a subir hasta que alcanzó los 80 centímetros y luego empezó a bajar hasta que llegó en 3 segundos hasta menos 33 metros. ¿Y cómo fue la velocidad? Bueno, en este caso la velocidad fue hasta menos 26, un poquito más de 25, menos 25, perdón. ¿Ya lo ven? Entonces aquí se ve, inició con 4 metros por segundo. Cuando llegamos a punto 4, que está aquí, si se fijan, está a punto 4 segundos, pues alcanzó su altura máxima. Después, cuando llegó a un segundo, ya llevaba menos 4, ¿vale? No, perdón, a punto 8 segundos, que está por aquí, llevaba menos 4. En punto 8 llevaba menos 4, que está por aquí, ¿vale? Para un segundo ya llevaba menos 6, como lo dice acá. Ajá. Para 2 segundos llevaba menos 16, que está por acá. Para 3 segundos ya llevaba menos 26, que está por aquí. Y ahí están las gráficas del movimiento en tiro vertical, hacia arriba. Bien, chicos, vamos a ver ahora el tiro parabólico. ¿Cómo es el tiro parabólico? Bueno, un tiro parabólico es un movimiento uniformemente acelerado, pero en 2 dimensiones. Cualquier cosa que salga disparada, no perfectamente vertical ni perfectamente horizontal, sino con un cierto ángulo, pues es un tiro parabólico. Y se descompone en 2 partes. La primera parte es una componente horizontal y la otra es una componente vertical. La componente vertical se va a comportar con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, va a ser un tiro vertical ¿sale? Y en cambio el otro va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale? Entonces, los cuerpos son disparados con un ángulo θ de inclinación respecto al horizontal y la velocidad inicial y una velocidad inicial VI. La trayectoria descrita por los cuerpos pues es una parábola. Aquí tenemos los elementos, la velocidad inicial, que es con la que sale, la componente en X, la componente en Y, va a alcanzar una altura máxima, ¿sí? Como un tiro vertical va a alcanzar una altura máxima y va a regresar al punto donde salió. Entonces, cuando llega a ese punto, a la misma altura de la que salió, en esa distancia se considera distancia máxima o X máxima, ¿sale? En este caso le llamaron X máxima. Ahora vamos a ver cuáles son las componentes de la velocidad. La velocidad inicial en X se va a calcular como la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Así como lo hacíamos en los vectores, recuerden que la parte horizontal era con el coseno, la parte en X era coseno, la parte en Y era el seno. Por eso les dije que se aprendieran esos conceptos. Algunas imágenes de tiro parabólico en la vida real pues los tenemos aquí. Si lanzan ustedes, por ejemplo, el agua de una manguera, de una fuente con una cierta inclinación, pues se va a ver un tiro parabólico, ¿sale? Aquí se ve claramente cómo el chorro de agua traza una parábola en su movimiento, ¿sale? Entonces ya aquí, por ejemplo, las personas que se dedican a la arquitectura utilizan este tipo de fuentes como un elemento de ornato, ¿no? Para darle movimiento y ritmo a un espacio urbano que podría ser un parque. Aquí, por ejemplo, vemos el lanzamiento de una persona en una cancha de básquetbol, lanza su balón de básquetbol y describe una trayectoria en forma de parábola, ¿sale? Su movimiento, como es lanzado con una cierta inclinación, se va a comportar como un tiro parabólico. Aquí se ve claramente la parábola. De igual forma, por ejemplo, una persona que lanza un objeto, puede ser un martillo como lo lanzó aquí, o pudo haber sido un jugador de americano que lanzó un balón. Esta pelota que él lanza o este objeto que lanza traza una trayectoria parabólica. Entonces, en la vida cotidiana, cualquier cosa que lancemos, si no es perfectamente vertical, se va a comportar como un tiro parabólico, ya sea una bala, sea una pelota de fútbol americano, o si pateamos un balón de fútbol o lanzamos una pelota de béisbol. Ya ven que los jugadores, los pitchers de béisbol lanzan la pelota y les dicen que es una curva. Bueno, pues esa curva es la que hacen ellos, pum, vale, de este lado, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características del tiro parabólico? Bueno, el proyectil
La velocidad del proyectil por un tiempo t de vuelo se calcula pues con las componentes rectangulares, es decir, en cualquier momento la velocidad se va a obtener a partir de las componentes, como los cuadrados, ¿no? Las ecuaciones del movimiento horizontal y vertical. Bueno, la componente en x se va a calcular como velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque la componente en x esa va a permanecer todo el tiempo. ¿Sale? Esa nunca va a cambiar. Siempre como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y esta no cambia. Siempre va a ser la misma a lo largo de todo el movimiento. La que sí va a cambiar va a ser la otra, la cual se establece de la siguiente manera. La velocidad en y es la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Y aquí está. La velocidad inicial en y pues era velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. ¿Cómo son las ecuaciones del movimiento? Para el caso del movimiento horizontal, pues recuerden que la distancia en x pues es una distancia y se calcula como velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo, como lo teníamos aquí, ¿no? La velocidad, bueno, ya quedamos que va a ser una constante y va a ser este valor, ¿sale? No está en función del tiempo porque siempre tiene el mismo valor. En cambio, en vertical, pues va a tener una altura. Recuerden que la distancia vertical es una altura y pues la vamos a calcular con esta fórmula. La gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2, su valor negativo porque la gravedad es negativa, más la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo eso por el tiempo más la altura inicial, ¿no? La velocidad en y pues va a ser menos gravedad por tiempo más velocidad inicial por el seno de teta. Listo. La componente horizontal de la velocidad es constante, como dijimos en su momento, ¿no? Y la componente vertical va a ir descendiendo, se va a hacer cada vez más pequeña hasta que alcanza su altura máxima y después va a empezar a incrementarse en su movimiento de descenso, tal como lo hacíamos en el tiro vertical. Ahora, ¿cómo se calcula la altura máxima? Bueno, nosotros vamos a tener la fórmula de la altura máxima como velocidad inicial por el seno de teta al cuadrado entre 2g. Vamos a ocupar esta ecuación. ¿Cómo se calcula la distancia máxima? Sale esta que tenemos aquí. La altura máxima y la distancia máxima se van a calcular con estas fórmulas. Ahora la distancia máxima se va a calcular aquí. Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g. El tiempo de altura máxima se va a calcular con esta velocidad inicial por el seno de teta sobre g. Y el tiempo total pues va a ser el doble de la altura máxima. O bien lo puedo calcular como 2 veces velocidad inicial por el seno de teta entre g. Bien. Nos dice aquí la magnitud de la velocidad con que se dispara un proyectil es igual a la magnitud de la velocidad con que se impacta en la superficie en su movimiento de regreso, suponiendo que esto es completamente horizontal. Es decir, a ver, ¿cómo está esto? La velocidad con la que sale aquí es la misma velocidad con la que llega acá, porque la componente horizontal, recuerden que es la misma, nunca cambia. Y la componente vertical es igual aquí que acá, solo que con dirección contraria. Entonces va a llegar con la misma dirección que salió, a la misma altura. ¿Sale? Entonces, vamos a las ecuaciones del movimiento, ya las tenemos aquí, ya tenemos la altura máxima y el tiempo total. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tener un ejemplo extenso para explicar esto. Nos dice, un proyectil se dispara con una velocidad de 80 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es la altura máxima y la distancia máxima que alcanza el proyectil? Bueno, pues vamos, velocidad inicial es de 50, el ángulo es de 45, sabemos que la gravedad es de 9.81, ¿vale? Y sustituimos, ¿no? La altura máxima, pues tenemos la ecuación de altura máxima, aquí está, y vamos. Entonces tenemos velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado, aquí está, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta entre 2g. ¿Sale? Aquí la tengo. Entonces la sustituyo, aquí está, velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de 45 entre 2 por 9.80. Hago mis cálculos y la altura máxima que alcanza va a ser de 63.7. ¿Sale? ¿Cuánto va a ser el tiempo de altura máxima? Sustituyo mi ecuación, otra vez va a ser mi 50 por el seno de 45 entre 9.80. Vean, si es 50 entre 10 me daría 5 por el seno de 45, pues me da 3.6 y ya estuvo. Vamos al cálculo de la distancia máxima. La distancia máxima se calcula con la misma fórmula que teníamos en el caso anterior. Ahí está. La distancia máxima, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g. Lo sustituyo aquí. 2 teta sobre g. Y entonces me da una distancia máxima de 254.8 metros.
El tiempo total para eso pues es el doble del anterior. Si es 3.6 pues me da 7.2. Aquí lo tengo. 2 veces el tiempo de altura máxima, 2 por 3.6 me da 7.2 segundos. Y ya tengo esta altura y este tiempo. Entonces directamente las ecuaciones me permiten calcular esos valores. Pongo las ecuaciones del movimiento. Para el movimiento horizontal pues va a ser, sustituyo mi velocidad inicial por el coseno de teta, 50 por el coseno de 45 en función de tiempo. La velocidad en x quedamos que es una constante, que es 50 por el coseno de 45 es 35.6 y aquí voy a tener 35.6 t para la distancia. Para el movimiento vertical sustituyo mis datos, pongo aquí mi valor de gravedad, 9.81, 50 por el seno de 45, ¿sale? Ya está involucrado el signo negativo de la gravedad para que no le anden buscando. Y la velocidad, la altura inicial, como no me dieron un valor, esta va a desaparecer. Y entonces me queda menos 4.905 t cuadrada más 35.36 t. La velocidad en y, pues sustituyo 9.81 más 50 por el seno de t, pues es menos 9.81 más 35.36. Ahora, yo en este gráfico, bueno, tengo aquí el tiro parabólico de un objeto que sale con 50 metros sobre segundo. Pero en este caso yo tengo cómo es el movimiento cuando este es lanzado con diferentes ángulos. Si por ejemplo este es lanzado con un ángulo de 15 grados, va a llegar a un máximo de 127.3 metros. Y va a tener una altura mínima, una altura máxima, pues mínima, ¿no? Si yo le doy un ángulo de 30, va a alcanzar mayor altura y va a aumentar su distancia, ¿sale? Si yo le doy 45 grados, va a alcanzar más altura, pero va a llegar más lejos. Si yo le vuelvo a dar otros 15 grados, si se fijan la altura fue mayor, pero ahora se va a ir reduciendo la distancia, vuelve a regresar. Si ahora le doy 75, sí va a tener más altura, pero va a regresar a la misma distancia que si yo le hubiera lanzado con 15 grados. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo alcanza una altura máxima un proyectil? Bueno, cuando lo lanzamos aproximadamente con 45 grados de ángulo. Y vamos a ver cómo están los datos. Si yo vacía estos datos, por ejemplo, si utilizo estas ecuaciones para obtener la distancia y la altura, la velocidad horizontal y la velocidad vertical, pues yo calculo mis ecuaciones, ¿no? Y aquí tengo mis datos, por ejemplo, para una altura de para un segundo de 3.6 habíamos quedado que era el tiempo de altura máxima. En 3.6 pues alcanzo una distancia de 127.3. Ah, efectivamente, si se fijan la distancia, ¿sale? La altura máxima se da aquí. Y es como de 120 y tantos, ¿sí lo ven? Está como por aquí. 120 y tantos por aquí. Por aquí estaría la altura máxima de mi tiro con 45 grados de ángulo. Estaría como por aquí, ¿no? Como 127. ¿Sí? Si aquí es 125, por aquí estaría mi altura máxima. Ahora me dice que la altura que alcanzo, la distancia horizontal es de 127, por acá. Pero ¿cuánto alcanzo en altura? Pues un valor de 63. Ahí está en amarillo. Pues efectivamente, si se fijan, está como por acá, arriba de 50 por 60 y tantos. Entonces estas son las coordenadas en X y en Y para ubicar la posición de mi proyectil. ¿Cómo son las velocidades? Ya quedamos que la velocidad horizontal siempre es la misma, porque es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y tiene un valor de 35.36 metros por segundo. Esta nunca cambia, siempre va a llevar esa velocidad. ¿Cómo va a ser la velocidad vertical? Bueno, pues esta va a depender del tiro vertical. Y entonces cuando alcanzo mi altura máxima, la velocidad es 0, como está aquí. Y al doble de tiempo, que era 7.2, pues va a alcanzar una velocidad igual con la que inició, si se fijan, pero con sentido contrario. Si antes iba hacia arriba, cuando llegue aquí, va a llegar con la velocidad hacia abajo. Entonces cuando se juntan la horizontal con la vertical, sale en esta dirección, sale la componente vertical. Aquí lo tenemos. Entonces el vector velocidad se calcula a partir de las componentes rectangulares de la velocidad en cualquier tiempo, como obteníamos el radio vector en coordenadas polares. Sí lo vimos hace un ratito en las ecuaciones. Entonces yo elevo al cuadrado las componentes de la velocidad, esta y esta las elevaría al cuadrado. En cualquier caso elevo al cuadrado en una línea las dos,
le saco raíz a ese resultado y ya tengo la velocidad resultante. Y el ángulo pues lo calculo dividiendo la velocidad en y sobre la velocidad en x, y a eso le aplico tangente a la menos 1 y obtengo el ángulo. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso de 5 segundos, vamos a ver, para el caso de 5 segundos, que yo lo tengo aquí, tengo 5 segundos, pues yo voy a multiplicar las velocidades, ¿no? Para 5 es 35.36 y menos 13.7 al cuadrado me da 37.92. Y el ángulo pues me va a dar menos 13.7 entre 35.36, le aplico tangente negativa y me da 21.22, pero con signo negativo, ¿sale? Es decir, va a llevar la velocidad una dirección hacia abajo, ¿sale? El ángulo se va a medir en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, yo elaboro una tabla con los cálculos, la misma tabla que yo tenía aquí, pero ahora le voy a adicionar los cálculos del vector velocidad resultante. Ya hice aquí el cuadrado de este más el cuadrado de este, le aplico raíz y obtengo estos valores. Pum, 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 pum. Y obtengo los cálculos del ángulo, como lo hice aquí. Si vemos para el cálculo de 5 segundos, pues yo obtengo que efectivamente es 37.92 como lo calculé el vector resultante, y el ángulo con el que llegó fue de menos 21.2 grados. Entonces se fijan, aquí en su momento, pues la velocidad va de 50, 43, 38, 35 hasta que llega a 35.36, ¿sale? Porque solamente lleva la componente horizontal, ¿sale? Aquí empieza a aumentar otra vez su componente vertical, la horizontal más la vertical, hasta que cuando regresa vuelve a tener un valor de vector resultante de 50 al inicio, y al final, si se fijan, tiene 50. Entre 0 y 7.2 tienen la misma velocidad, pero el ángulo aquí es de 45 y aquí es de menos 45, ¿sale? Entonces en esta tabla pues ya se incluyeron los valores de velocidad y ángulo. Esto es nada más para ilustrar cómo sería el tiro parabólico. Hago un segundo ejemplo. Nos dice: un proyectil es disparado con una velocidad de 40 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 60 grados. Calcula la altura máxima, la distancia máxima, el tiempo de altura máxima y el tiempo total. Bueno, hacemos el mismo caso. Yo tengo 40 por el seno cuadrado de 60 entre 2, 9.81 y me da 61.16 metros. El tiempo de altura máxima, pues vuelvo a sustituir mi velocidad inicial, que es 40 por el seno de 60 entre 9.81. 40 entre 10 me da 4 por el seno de 60, que es pues debe ser un poquito menos de 1, entonces me da aquí el valor y ya lo calculé. Vamos para la distancia máxima, pues vuelvo a utilizar mi fórmula, sustituyo mis 40 de velocidad inicial, el doble de mi ángulo de 60 entre 9.81 y el dato que me da es de 141.2 metros, ya haciendo números. El tiempo total pues va a ser el doble de este, 2 por 3.53 me da 7.06, y pues con esto concluimos el tiro parabólico. Sale pues chicos, nos vemos.